Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero. Capítulo 2. El estudiante. Cuando el joven Martín dejó Mansfield en 1497 para asistir a la escuela en Magdeburgo, tenía 14 años y el futuro de su padre, destacado maestro fundidor, parecía brillante. Partió con Hans Reinecke, el hijo del inspector de minas. Su padre era ambicioso y quería que Martín recibiera la misma educación que el hijo del hombre más importante de la ciudad. El joven Martín se alojó en casa del asistente del arzobispado, el doctor Paul Mouchard, que también provenía de una familia minera. Las carreras de ambos jóvenes ofrecían un gran contraste. Martín fue a la Universidad de Erfurt y se hizo monje, mientras que Reinecke se ocupó del negocio familiar y se casó en 1511 a los 28 años aproximadamente. En 1512, Martín Lutero se había convertido en viceprior y director de estudios del monasterio, mientras que Reinecke dirigía sus primeros 2 hornos de fundición. En 1519, cuando Lutero era un monje famoso sin un real, Hans heredó la casa familiar de Mansfield y en 1522 se había convertido en uno de los propietarios de minas más ricos de la ciudad. Lutero, por su parte, ya había realizado su famosa comparecencia en la Dieta de Worms y en 1522 permanecía escondido en el castillo de Wartburg. En las décadas de 1520 y 1530, Hans Reinecke se erigió un portavoz de los demás propietarios por ser el único de su generación que tuvo éxito al unirse a los inversores de la refinería de plata de Steinecker, que controlaba la producción de la plata de Mansfeld. En esa misma década, Lutero adquirió fama mundial. Reinecke tuvo la vida que podía haber llevado Lutero. Los 2 hombres mantuvieron el contacto y una amistad que fue un ancla poderosa para ambos. Reinecke visitó a Lutero durante la Dieta de Augsburgo de 1530, cuando el reformista se sentía muy solo en el castillo de Coburgo. Fue él quien difundió la noticia de la muerte de Hans Luther. Cuando Lutero recibió una carta de su amigo pocos días después, la leyó por encima y dijo: «Ahora sé que mi padre ha muerto». Como explicaría luego a Melanchthon, existía una amistad excepcional entre ambos, Lutero y Reinecke, quizás porque su naturaleza eran afines o tal vez debido a la camaradería que compartieron cuando estudiaban juntos de niños. Cuando Reinecke murió en 1538, Lutero yacía enfermo y le ocultaron la noticia de la muerte de su mejor amigo durante unos meses, ya quienes le rodeaban sabían perfectamente que sería un golpe terrible. Las experiencias que habían vivido juntos durante su infancia crearon un vínculo entre ambos hombres que duraría toda su vida. Puede que les unieran más las penurias que los placeres infantiles. Lutero despotricaba de la instrucción que había recibido su generación. Los maestros y profesores que habían no sabían nada y se mostraban incapaces de enseñar nada bueno o que merecían la pena.
En 1524 se dijo lo anterior, y puede que la amargura que late tras sus palabras esté relacionado con otra reminiscencia, una vez que le pegaron en el colegio 15 veces en una mañana. Lutero concedía que había que castigar y pegar a los niños, pero afirmaba que también había que amarlos. Resultaba sorprendente que Mansfield, una pequeña ciudad minera, tuviera su propia escuela secundaria, lo que dice bastante de las aspiraciones culturales de sus élites. Al margen de sus deficiencias, la escuela debió de lograr al menos que el chico aprendiera latín, ya que la habilidad de lo que hizo Gala posteriormente, jugando con el lenguaje, usando el latín para expresar toda una gama de emociones y plantear ideas con precisión, exigía mucha familiaridad con la lengua. El latín era la lengua de debate académico y de las discusiones intelectuales en toda Europa, y aprenderlo constituía el primer paso para entrar en un mundo exclusivo. La mayoría de los chicos no aprendían latín, pero quienes lograban dominarlo hallaban a su disposición toda la literatura clásica con su mundo de héroes, soldados, diosas y fábulas. Cuanto más avanzaba Lutero por esta senda, más se escapaba de la órbita de su padre. Hablaba un lenguaje que el anciano no entendía y pudo acceder al conocimiento y realizar un análisis intelectual que Hans Luther no podía ni intuir, aunque en cierto modo siempre deseara que su hijo adquiriera esa capacidad. Cuando los dos muchachos se marcharon a Magdeburgo, parecían estar encarrilados hacia un futuro brillante. Pero apenas un año después, en 1498, trasladaron a Lutero a un colegio de Eisenach, una ciudad que más tarde desempeñaría un importante papel en su vida. En principio pareció un extraño paso, porque el colegio de Eisenach no era especialmente famoso ni grande y la ciudad de unos 3.000 y 4.000 habitantes no podía rivalizar con Magdeburgo en riqueza o en prestigio. Al inicio del siglo XIV, Eisenach se había unido al bando equivocado durante las guerras de Wettin, esperando poder independizarse de los gobernantes sajones. El resultado fue que dejó de ser lugar de residencia preferido de los duques de Wettin, que empezaron a favorecer a Gotha y Weimar. La peste también se había cebado repetidas veces en la ciudad durante el siglo XIV y hubo muchos pogromos contra los judíos que acabaron siendo expulsados. Los descendientes entre la élite dominante, la creación de Leipzig del nuevo Tribunal Supremo de Sajonia, que acabó con la relevancia de Eisenach como centro jurídico, la discriminación de la riqueza y el aumento de los impuestos contribuyeron a que la ciudad se convirtiera en una región estancada. La madre de Lutero procedía de Eisenach, donde su familia era respetada, y es posible que cambiaran de colegio a Lutero porque ella así lo decidiera. Ejerció una gran influencia sobre su hijo inteligente, pero sabemos mucho menos de ella y poco sobre la relación existente entre ambos. Evidentemente su infancia había sido muy distinta a la de su marido. Puede que debiera a ella que el joven Martín no siguiera la senda que su padre había abierto para él. Más tarde, Lutero recordaría que su madre llevaba la leña a la espalda. Tenía también parientes instruidos y era el puente hacia el mundo más refinado de Eisenach. Resulta significativo que Lutero le regalara una copia del Amor de Dios escrito por su mentor y confesor Johann von Staupitz y que se lo dedicara de su puño y letra a mi querida madre. Uno de los primeros biógrafos de Lutero, Johannes Matthäus, cuenta una reveladora historia sobre cómo Lutero descubrió una Biblia en latín que contenía mucho más textos, cartas y evangelios de lo que había imaginado. La hojeó emocionado y llegó a la historia de Samuel y su madre Ana, que leyó con gran alegría y placer. Ana, según Matthäus, era estéril y llamó a su hijo concebido en respuesta a sus oraciones. Dios ha escuchado. Lo llevó al sacerdote Elí porque quería que se dedicara a la vida religiosa. Los lectores de Matthäus también recordaban que Dios llamó 3 veces al joven Samuel hasta que al final replicó: habla, tu siervo te escucha. Al final,
No fue sacerdote como quería su madre, sino profeta. 3 de los compañeros de Lutero, Matthias, Johann Aurifer y Anton Luttenberg, mencionan este primer encuentro de Lutero con la Biblia en sus notas sobre las charlas de sobremesa celebradas en 1531, de manera que era un relato que les gustaba contar. La emoción que despierta la historia sugiere que su madre, a la que llamaban Hannah, fue muy importante por su vocación religiosa. Más adelante, Lutero adoptaría el aire de un profeta, eligiendo un camino diferente al que su madre había previsto para él. La madre de Lutero se convirtió en uno de los objetivos de los polemistas católicos que querían demostrar que el reformista era un vástago del demonio. Johannes Nas, un polemista católico de la segunda mitad del siglo XVI, señaló que la mamá de Lutero había trabajado en los baños públicos, una profesión muy mal vista, sinónimo de moral. Supuestamente un extraño vestido lujosamente le había prometido que si se entregaba a él, un marido rico que nunca dejaría que pasara estas necesidades, y ella se había dejado seducir. Se entendía que Lutero era el fruto de una relación con el mismo diablo. Constituía una acusación de carácter sexual que ya había formulado en 1533 Johannes Cottelius, un contemporáneo de Lutero que en un principio simpatizó con sus ideas y después se convirtió en uno de sus enconados adversarios. A partir de esa historia, dedujeron que Lutero era un monje piojoso, fugado y un bribón sobamonjas que no tenía tierra ni gentes, un niño innoble, cambiado por otro al nacer, pues su madre trabajaba como se había dicho. Lutero se reía de estos rumores y afirmaba que o bien le habían cambiado por otro bebé al nacer o era un hijo de una encargada de baños públicos. Ambas cosas eran imposibles a la vez. Aunque hizo creer que no le importaba, siempre recordó el insulto y lo menciona en diversas ocasiones. Por mucho que hubiera degenerado, Eisenach se distinguía de su ciudad natal. Mansfeld era una ciudad de escoriales y tabernas. Eisenach estaba llena de iglesias, monasterios y libros. Muchos de los parientes de Lutero por parte de su mamá tenían títulos universitarios y habían hecho carrera como médicos, académicos, administradores y abogados. Constituía el típico entorno que les hubiera llevado a la universidad y a una vida pública activa. Cuando en 1520 refutó indignado la afirmación de que sus padres eran de Bohemia, habló de Eisenach y de sus parientes de allí. Fue su familia materna, no la de su padre, la que ejerció una enorme influencia en su identidad académica y religiosa. Como Mansfeld, Eisenach yacía a la sombra de un castillo, el de Wartburg. Sin embargo, allí la relación de la gente con la nobleza circundante era turbulenta. Sofía de Brabante había construido una fortaleza en la ciudad en el siglo XIII, a la que sus habitantes denominaron Clemé o Ancla, pues estaba pensado para mantener a la ciudad bajo control. La destruyeron con júbilo en la primera oportunidad que se les presentó. Hubo muchos conflictos y en 1304 los habitantes de Eisenach demolieron hasta las torres de la iglesia de Nuestra Señora para fortalecer sus defensas, un sacrilegio que puso en entredicho a toda la ciudad. Entre 1306 y 1308, la gente de la ciudad intentó obtener la independencia, aún a costa de asaltar al propio Wartburg, pero fallaron y a su vez padecieron un asedio. La ciudad no tenía mucha industria, pero estaba especializada en la prestación de servicios religiosos. Eisenach era otra ciudad en la que, como Mansfeld, se veneraba a San Jorge, pero en este caso, el espíritu marcial del matadragones se compensaba gracias a su santa protectora, Santa Isabel de Hungría, que había contraído matrimonio con Luis IV de Turingia en 1221 y había residido en Wartburg. Hay pocos datos históricos sobre la crueldad de Enrique, pero parece que Isabel se mudó a Marburgo por voluntad propia para dedicarse al ascetismo. Al final, marcó un tanto en favor de la dinastía y hasta que Enrique fundó una iglesia en su memoria, Isabel sería un ejemplo para Lutero durante toda su vida. Cuando Lutero llegó,
tuvo que mendigar su cena. El joven tenía buena voz y cantaba en el coro, un don que venía bien para mendigar y que luego se reflejaría en su habilidad como predicador y en los himnos que compuso. Mendigar resultaba algo habitual. Para los franciscanos que no podían tener sus propiedades, pedir limosna era una tarea de Dios y los estudiantes solían hacerlo para pagar su manutención. Sin embargo, la vehemencia con la que Lutero se refería más tarde a la mendicidad sugiere lo duro que le resultó. En torno a 1520 escribió un amigo que antes prefería aprender un oficio que sustituir gracia a la caridad. Cuando condenaba el monacato, se quejaba de que tener a los monjes correteando por el territorio no es un ningún bien y nunca lo será. El consejo es que se unieran 10 de estas casas monásticas a las que le harían falta convertirlas en una única institución, bien provistas y que no había que pedir limosna. Lutero vivió en el mundo de su madre durante 4 años, en casa de la familia Schalb. Henry Schalb era un pariente de su madre muy respetado. Formaba parte del consejo de la ciudad y había sido alcalde entre 1495 y 1499. La familia vivía austeramente, al estilo franciscano, realizando buenas obras. Eran devotos de un pequeño monasterio que originalmente formaba parte de una institución fundada por la propia Santa Isabel. Su piedad influyó mucho en Lutero y esta familia fue tan importante para él que, cuando celebró su primera misa en 1507, quiso invitarles a la ceremonia, pero se abstuvo de hacerlos al pensar en el costo que el viaje les sobrepondría. Sabemos poco de la época de estudiante de Lutero en Eisenach. El colegio probablemente no fuera muy impresionante porque lo demolieron en 1507. Hay un relato narrado por el médico y biógrafo de Lutero, Matthias Rotzenberg, tal vez apócrifo. Recoge la atmósfera de respeto hacia los estudiantes y el estudio. El rector solía quitarse el bonete ante los alumnos y obligaba al resto de profesores a hacer lo propio, diciéndoles que podrían estar saludando a un futuro canciller, sabio, doctor o regente. Este respeto no tiene nada que ver con los golpes que recordaba Lutero de sus primeros años y es posible que fuera en ese colegio donde Lutero floreciera intelectualmente. Como había aprendido los rudimentos de latín en Mansfield, volcó su atención a la literatura clásica, lo que se refleja claramente en su estilo de escritura. Empezó a estudiar poesía y, como recordaría más tarde, lo primero que leyó fue al poeta bautista Mataunus, contemporáneo suyo. Probablemente fue entonces como muy tarde cuando leyera la Metamorfosis de Ovidio y las fábulas de Esopo. Esto es Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. Lutero mantuvo una larga relación con uno de sus maestros, Wigan Guldenfach, al que envió una copia de sus sermones, 15 años después de abandonar el colegio. Johannes Braun, vicario de Santa María, también acabó siendo un buen amigo suyo. Braun se había matriculado en la Universidad de Erfurt en 1470 y, como tenía buenos contactos con el Colegio de San Jorge, invitaba a los alumnos a su casa con cierta frecuencia y les prestaba libros. Cultivaba una atmósfera de estudio muy parecida a la de los círculos humanistas de maestros y antiguos alumnos, tan típicos del panorama educativo de la segunda mitad del siglo XVI. Lutero quiso que asistiera a su primera misa, al igual que los de Schalbe. La relación entre el joven y el hombre maduro duró mucho más que los años de colegio de Lutero en Eisenach. Lo mantuvo en su primer año de universidad e incluso después de tomar la decisión de hacerse monje. Sin embargo, parece haber cesado cuando se trasladó a Wittenberg. Lutero escribió a su amigo para asegurarle que, aunque creyera que un frío y orgulloso viento del norte había extinguido la calidez de su cariño, su silencio se debía simplemente a que no tenía ni tiempo ni ocio para escribir.
una explicación que probablemente no sosegó al anciano. De lo que no cabe duda es que sus días en Eisenach causaron una profunda impresión en Lutero. Además, a través de los Schalbe, oyó hablar de otra persona que cobraría una gran importancia para él, un renegado franciscano de nombre Johann Hilten. Este había empezado a hacer profecías apocalípticas en la década de 1470, amonestando a los turcos y criticando abiertamente el monacato. Acabó en una celda en Eisenach, donde, según propagandistas luteranos posteriores, murió de hambre en torno al cambio del siglo, víctima de la crueldad de los monjes. Décadas después, en 1529, volvió a resurgir la historia cuando Lutero visitaba a su amigo Federico Miconius. Por entonces, los paralelismos entre Hilten y Lutero eran sorprendentes. Ambos se habían licenciado en Erfurt. Ambos se habían hecho monjes y se habían rebelado contra la Iglesia. Es más, cuando los turcos asediaron Viena, las advertencias de Hilten parecieron las de un vidente. Al llegar a casa, Lutero escribió excitadísimo a Miconius. Lutero escribió emocionado a Miconius para pedirle que averiguara todo lo que pudiera sobre el monje y suplicó a su amigo que no omitiera nada. ¿Por qué Lutero estaba tan alterado? Al parecer, Hilten había profetizado que pronto surgiría alguien que iba a atacar al papado. Lutero supo de la historia porque Miconius, así como que el evento profetizado tendría lugar supuestamente en 1514. Aunque según otras versiones más útiles, la llegada del profeta se prevía para 1516. Biógrafos posteriores lo consideraron una prueba de la misión divina de Lutero, aunque hubiera un desajuste en las fechas. Lutero mismo citó la profecía con la fecha de 1516, creyendo que se refería a su persona. Cuando Melanchthon, el principal colaborador de Lutero, escribió la Apología en defensa de la Confesión de Augsburgo en 1530, los artículos de fe del luteranismo empezó la sección sobre votos monásticos con el relato de la vida de Hitler y el maltrato que había recibido a causa de la amargura farisaica y la envidia de los monjes. Melanchthon añadió que, como San Juan Bautista, Hilten había profetizado antes de morir: vendrá otro hombre que os destruirá, monjes, nada podréis contra él. Como la figura de Hilten se coló en la hagiografía de Lutero, se volvieron a publicar sus profecías a finales del siglo XVI y de nuevo durante el siglo XVII. Para los luteranos posteriores, Hilten era un profeta, la prueba de que Lutero era un hombre de Dios. Pero también era un héroe incómodo de quien se decía que había escrito cartas con su sangre a seres queridos y cuya apocalíptica agresividad indicaba cierto desequilibrio mental. Resulta significativo que el cronista luterano Ludwig Robus, que pasó una temporada en casa de Lutero, haga referencia a la profecía, pero no incluya a Hitler en su compendio de mártires luteranos y elegidos de Dios. La idea de Lutero que tenía del papel que desempeñaba la infancia de un individuo en su formación era muy distinta a la de la nuestra. No prestó atención a Hilten porque el monje vidente fuera parte de su infancia al haber estado preso en su monasterio cercano al lugar donde iba al colegio. Más bien sentía que Hilten confirmaba su propio papel profético y la necesidad de librar una cruzada contra los monjes. Lo importante no era el individuo, sino el plan divino. Pero el interés que Lutero nos permite contemplar su paisaje emocional más claramente cuando leyó la Apología de Melanchthon en 1531, marcó el nombre de Hilten en rojo y escribió en el margen que recordara haber oído hablar del monje en Eisenach cuando era un chico de 14 a 15 años y vivía con los Schalbe. Su amigo había entendido que la profecía llevaba la lucha de Lutero contra el monacato, ascético al corazón mismo de su teología, de manera que Melanchthon registró en un importante documento de la teología luterana una verdad íntima sobre el fundador.
De forma indirecta también se reconocía la importancia de Eisenach y del mundo de la mamá de Martín en el desarrollo de la espiritualidad de Lutero. No cabe duda de que los de Schalbe y el grupo en torno a Johannes Braun ejercieron una gran influencia sobre las actitudes devocionales del reformador. Era una piedad con una fuerte impronta femenina. Santa Ana y Santa María fueron figuras importantes en el universo devocional de Lutero y en los mitos y leyendas que circulaban entonces por Eisenach, que hablaba de un chico sin mamá, lejos de su hogar y necesitado de ternura. En 1501, Lutero pasó de Eisenach a la Universidad de Erfurt, la institución donde había estudiado su amigo Johannes Braun. Aunque estaba más lejos de su ciudad natal que la Universidad de Leipzig, se hallaba más cerca de Eisenach y de la familia de su madre. Pudiera ser que Lutero se alojara en la Casa de Estudiantes de San Jorge, otra institución que llevaba el nombre del santo patrón de Mansfeld, o tal vez fuera al Colegio Amploniano, cerca de la iglesia de San Miguel, el mayor de los internados y al que los estudiantes denominaban las puertas del cielo. En estas instituciones imperaba un régimen semimonástico. Los estudiantes se acostaban a las 8 de la tarde y tenían que estar levantados a las 4 de la madrugada. Lutero vivía en una habitación compartida. Muchos estudiantes encontraban la forma de saltarse las reglas, pues como amargamente recordaba Lutero, Erfurt es una taberna y un burdel. Son las dos lecciones que extraen de ahí los estudiantes. La Universidad de Erfurt, fundada en 1392, era la institución docente alemana que disponía de la carta estatuaria más antigua y a principios del siglo XVI presumía de contar con una serie de humanistas interesados en recrear las enseñanzas antiguas y en volver a las fuentes. Pero, aunque se vio influido sin duda por estas tendencias intelectuales, Lutero no estableció contacto con los humanistas más destacados de Erfurt, como Eubanus Gessus y Konrad Mutian, a diferencia de quienes más tarde serían sus amigos, George Spalatin y Johannes Lang, ambos pertenecientes al círculo de Mutian. El humanista Crotus Rubenus aseveró después de que había sido buen amigo de Lutero, explicando que les unía su amor al estudio. Puede que estas declaraciones de amistad fueran algo excesivas, sobre todo cuando leemos expresiones como «mi alma siempre ha sido tuya». Después de todo, escribía en 1519, cuando Lutero ya era famoso. Lutero empezó siendo un estudiante más bien mediocre. Quedó en el número 30 de una clase de 57 licenciados. No sabemos qué despertó su imaginación en la universidad, pero probablemente fuera la filosofía, aunque se quejara de haberse visto obligado a estudiarla. La Universidad de Erfurt era un caldo de cultivo de la pía moderna y del nominalismo, una tradición filosófica del siglo XIV, formada por Guillermo de Ockham. Entre los maestros de Lutero había nominalistas acérrimos que escribían manuales para convertirlos en herramientas de la enseñanza estándar. La vía moderna se contraponía a la vía antigua de Santo Tomás de Aquino y Duns de Scoto. La vía antigua hundía sus raíces en la filosofía de Aristóteles y partía de la idea de que las cosas son lo que al ser la instancia concreta de un universal. Los normalistas, en cambio, arguían que los universales no eran entidades reales, sino meras etiquetas para designar grupos de objetos concretos. 20 años después, Lutero describía así las disputas que debieron de parecer bastante enriquecidas a la siguiente generación. La vida de Lutero estaba a punto de cambiar para siempre.
De esa época de Erfurt nos interesan 3 hechos que dejan traslucir la angustia de este joven destinado, en apariencia, a una carrera brillante. En primer lugar, un compañero de estudio se enfermó y murió, lo que afectó profundamente a Martín Lutero y le sumió al parecer en la melancolía. Después, cuando viajaba de vuelta a Mansfeld, a 1.5 kilómetros de Erfurt, se hirió a sí mismo de forma inexplicable con la espada y se cortó una arteria en el extremo superior de la pierna. Apretó la mano contra la herida para detener la hemorragia, pero la pierna se le hinchó mucho. Podría haber desangrado. Lleno de terror oró: «Oh, ayúdame». Llamaron a un médico para que le curara la herida, pero esa tarde, mientras permanecía tumbado en la cama, esta volvió a abrirse y de nuevo Lutero pidió la ayuda al cielo que lo salvara. Al parecer, sus oraciones fueron escuchadas, pues la herida sanó. Cuando años más tarde sacó a relucir el suceso en una charla de sobremesa, invirtió la historia de manera que el auténtico milagro no había sido de su oración, sino que Dios le había preservado de la muerte al depositar su fe en Cristo. Poco después, ocurrió un hecho similar con consecuencias mucho más graves. Lutero se hallaba de nuevo en la carretera, esta vez volviendo de Erfurt desde Mansfeld, un día de verano. Se encontraba cerca de Stontenheim cuando se desató una gran tormenta. Aterrorizado, Lutero invocó a Santa Ana, santa patrona de los mineros, y le prometió ingresar en un monasterio si salvaba su vida. Puede parecer una reacción extrema, pero se creía que las tormentas eran obra del demonio o de las brujas, y las campanas de la iglesia repicaban mientras duraba la tempestad para espantarlos. Al igual que la vez anterior, Lutero no solo llamó a Jesús, sino a una santa mujer. Cuando se cuenta la historia en 1539, también le dio un giro al relato. Dios había tomado la palabra de Ana por la palabra hebrea para designar gracia. Esta interpretación le permitió sostener que el voto pronunciado durante la tormenta se debió a la intervención divina y eliminar una vez más del relato la intervención femenina. Tras la tormenta, Lutero mantuvo su promesa. Se unió a la orden de agostinos en Erfurt el 17 de julio de 1505. Fue un gran paso que destrozó de golpe los planes de su papá. Todo lo que Hans Luther había invertido en la educación de su hijo había sido en balde. Lutero mandó a su casa de Mansfeld su anillo de académico y sus vestiduras, y dijo a sus padres que esa parte de su vida había sido acabado. Vendió algunos de los caros manuales de estudio que su padre había adquirido para él y donó otros al monasterio. Luego, invitó a sus compañeros estudiantes a un banquete con música y diversiones. En el punto culminante de la fiesta, asombró a sus compañeros cuando les comunicó su decisión de hacerse monje. Anunció melodráticamente: «Hoy es el último día en que me veis». Después, partió hacia el monasterio en compañía de sus llorosos compañeros. Martín Lutero escenificó su partida como si fuera la última cena, una representación dramática de su abandono del mundo de la carne. El ingreso de Lutero en el monasterio fue un acto de desobediencia, un repudio tanto de los planes de su papá como de los valores de la sociedad de Mansfeld. Permaneció recluido el primer mes, impidiendo que su airado padre interviniera o que sus amigos intentaran hacerle cambiar de opinión. Además, no fue a casa a explicar su decisión personalmente, sino que informó del hecho a su familia en una carta. Enfurecido, su papá le respondió con una amarga misiva en la que retornaba el tuteo informal. Al principio negó a su hijo el permiso necesario para ingresar en el monasterio y, como bien señala Lutero, al final dio su brazo a torcer. Lo que debió de costarle a Lutero su rebelión se traduce en un relato sobre su primera misa como sacerdote, celebrada en 1507 con su papá presente. Cuando llegó el momento de la consagración, en el que la hostia se convirtiera en el cuerpo de Cristo, sintió tal pánico que hubiera huido si el prior no se le hubiera impedido. Cuando Lutero contó la historia en 1537, afirmó que fueron las palabras «Tibi eterno Deo es vero»,
a ti Dios omnipotente y eterno, las que lo sumieron en el terror. El suceso se refería al milagro de la misa en la que el sacerdote muestra y suministra al creyente el pan convertido en el cuerpo de Cristo. En la celebración posterior, para lo que el padre de Lutero, un caballero de grandes gestos, había aportado la suma de 20 florines, la ruptura fue evidente. Lutero preguntó a su papá si aceptaba su decisión y Hans Luther replicó ante todos los presentes y sentados a la mesa: recuerda el cuarto mandamiento, obedecer a tu padre y a tu madre. ¿Y si fueron espíritus malvados los causantes de la tormenta?, preguntó Lutero. Era una acusación muy seria, planteada justo en el momento en el que Martín Lutero acababa de actuar como representante de Cristo en la tierra por primera vez. El impacto que causó en Lutero seguía siendo evidente cuando contaba la historia años después, haciendo hincapié en el hecho de que su papá había formulado la pregunta delante de todos los invitados sentados a la mesa. En una carta enviada a Malchenton en 1521, Lutero recordaba: aquellas palabras arraigaron tan hondo en mi corazón que no recuerdo nada que saliera de su boca con mayor nitidez. Los adversarios de Lutero, Kochthaus primero y Johannes Nas después, también entendieron la importancia de interpretar el papel desempeñado por la tormenta. El trueno, se reía Nas, no era una sanación divina, sino la prueba de la ira de Dios. El biógrafo de Lutero, el psicólogo Erik H. Erikson, sin duda tenía razón cuando afirmaba que la difícil relación de Lutero con su papá se refleja en su teología. Dios se convirtió en el padre de Lutero y era mucho más poderoso de lo que nunca podría haber llegado a ser Hans Luther. Pero había más. Lutero captaba la distancia entre Dios y los seres humanos, acentuaba su incognoscibilidad y introducía la idea de que se ocultaba tras los dolores del crucificado. Hizo hincapié en todos los aspectos paternales de la naturaleza divina, nada que ver con la cálida visión evangélica de Jesús como amigo. Las nociones que tenía Lutero de la virilidad y de la paternidad se habían forjado en el duro mundo de Mansfield y en la relación con su propio padre. Pero Luther, papá de Lutero, no fue la única persona que influyó sobre su hijo. Su madre también fue muy importante para él, al igual que sus hermanos. Aún así, la revuelta de Lutero le enfrentaría inevitablemente a las autoridades, incluidos el Papa y el emperador, que, según las nociones de la época, ejercían la autoridad similar a la paterna. Desarrolló una gran habilidad para hablar ante estas figuras y el primer paso fue la rebelión contra su padre. Voz Evangélica de América, Radio BEA.